región se levantaron, le llamaban gavilleros, hoy se le llama patriotas, en contra de lo que era la intervención norteamericana. Y Salcedo tenía un cuartel, el general Bocalú, para si cualquier cosa se presentaba. Y ellos, mi abuela había enviudado muy joven y tenía 5 hembras y 2 varones. ¿Qué resulta? Que los dominicanos que estaban en las montañas fueron pidiéndole ayuda. Entonces ella le dijo, no, yo soy una viuda, no tengo que ayudarle, que aportar. Bueno, pero había infiltrado una persona que fue a denunciar al cuartel de los americanos que mi madre, o sea mi abuela en ese caso, estaba ayudándolos. Entonces ellos vinieron como muy fuerte. Ella dijo, no, ellos vinieron aquí, pero yo no lo puedo ayudar, yo soy una viuda. Le explicó el caso. Bueno, pues que lo insultaron, le dijeron muchas cosas, le vamos a quemar la casa, eso cuánto. Y mis tíos, que tenían 10 años, y el más pequeño tenía creo como 8, sufrieron eso, ¿verdad? Había un señor, entonces era muy común que cuando en la casa había un señor que trabajaba, se pusiera a contarle cuentos a los niños y cosas. No había televisión, la radio no existía. Entonces lo maltrataron y cosas, y él como que se sintió mal el niño. Pero efectivamente mi abuela, cogió un poco de miedo y se fue a dormir donde un hermano de ella, que quedaba más o menos a 500 metros cerca. Y cuando llegó al otro día todo estaba quemado, le habían quemado la casa. Y por suerte que el señor que le contaba la historia dormía en un almacén. Siempre en los campos hay el almacén más lejos, donde duerme el encargado, y por eso no murió. Bueno, para mi familia y para mi tío eso fue una cosa terrible. Pero ellos eran una clase media, no pobre, pero tampoco eran ricos, pero volvieron a construir una pequeña casa más modesta de la que había, que siempre mi madre decía que de ahí le vino la idea de sembrar flores, porque ellas sembraban muchas flores como para adornar la casa, porque ya no era la casa de galería de aquella época. Y eso contribuyó, eso decía mi madre. Pero pasó el tiempo y mi tío lo marcó eso. Cuando viene, eso es los americanos se fueron en el 24 y vino la cuestión de Horacio Vázquez. O sea que para él, Trujillo no lo habían dejado los americanos. Entonces él lo enseñó a odiar a Trujillo, porque era el producto de una intervención que le había causado tanto daño a su familia. Cosas de niño y nosotros. Mi madre le decía José, porque él se casó y no tuvo hijos. Era el más joven de los hermanos. No le cuente eso a las niñas, pero nosotros queríamos que nos contara, ir donde estaba la casa para ver las camas que se habían quemado, esas cosas. Bueno, y así crecimos. Entonces yo pienso que quizás Minerva, que fue la más inquieta frente a la política, eso contribuyó un poco a que tuviéramos esa inaversión hacia ese señor. Pero estando en el colegio, cuando ella tenía 11 años, ella tuvo la experiencia de una joven que llegó al colegio vestida de negro y le tocó dormir al lado de ella. Entonces la niña lloraba de noche, muy triste, y entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué? Le preguntaba. Entonces ella le dijo, es que vi cuando mataron a mi padre, le daban, botaba la sangre. Entonces ella nos decía a nosotros, ahí fue que yo sentí mi primera chispa de rebeldía hacia ese hombre. Ella oía Trujillo, pero ahí como que eso fue en los años 37, por ahí. Bueno, pero siempre ella tuvo una gran admiración por Mahatma Gandhi. El Gandhi que libertó la India, decía ella, tan poblada, tan pobre. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar? No era matar, era cambiar el régimen, que ella tenía la idea. Bueno, así pasaron los años. Como te dije, mi hermana casó joven y yo me quedo aquí. Ella termina su bachillerato a los 20 años, que fue en el año 1946. Cuando ella viene del colegio le dice a papá que ella quiere estudiar Derecho. Entonces mi padre, era una sola universidad, había que ir a la capital. Mi hija, pero que no, o sea que él no la dejaba ir, porque él sabía que la idea de ella era unirse a la juventud de este país para formar un movimiento para cambiar ese sistema de gobierno. Bueno, eso pasó y ella duró aquí 6 años. A los 26 años fue que ella fue a la universidad. Pero en medio de eso, no, cuando mi padre viene,
que lo mandaron a morir aquí. Él murió aquí porque lo maltrataron en la cárcel y le dio un derrame cerebral. Entonces vino a morir aquí. Él le dijo, mi hija, te voy a dejar ir a la universidad. Eso es en el año 52, o sea que ella tenía 26 años. Pero en medio de eso fue que pasó aquello del baile, que te voy a contar ese poquito. No es verdad que ella le dio una fuetada y que Trujillo no, sino que nosotros nos fuimos de ese baile porque notamos como que había una tensión. Vámonos de aquí, que esto no es con nosotros. Y estando ya en la casa, vino un aguacero. Él preguntó dónde está la joven Mirabal porque él había bailado con ella varias piezas. Entonces, él le hizo una pregunta que quizás eso lo puso a él, que si a ella le gustaba la política. Ella dijo, no me llama, no me gusta, pues yo voy a mandar mis súbditos a conquistarla. Y ella le dijo, ¿y si yo lo conquisto a ellos? Esa palabra él no la olvidó. Bueno, cuando en la casa pregunta, ¿dónde está la joven Mirabal? La joven. Ay, ellos se fueron. Ay, él se puso histérico, humilló al gobernador de la provincia de Espaillat, que nada menos era Antonio de la Maza, que fue el hombre que lo mató a él, porque él se quedó, él lo desalmó, lo humilló, y al doctor Juan Rojas, que era un abogado, era el senador muy prominente. Bueno, pasó como un... Pero al otro día vinieron a buscar a mi papá para unas investigaciones. Luego vinieron a buscar a mi hermana, también lo mismo, pero no había cárcel para mujeres, y por coincidencia había un hotel de unas personas de Salcedo, y mi madre, cuando llegaron medio en la noche, dije, ¿usted no permiten ir al baño? Ahí estaba mi papá y estaba el senador, y le cuentan, bueno, llegaron a la fortaleza Osama pero la devolvieron, y al otro día, entonces mi padre le cuenta la situación como está. La llevaban, y mamá siempre decía, ay, me la llevaban en la perrera de la policía, y ella le dolía como aquella humillación. Pero así pasó una semana, y después la llevaron al palacio, a mi papá, a mi mamá y a ella. Entonces él lo único que le preguntó, que había un pariente de mi madre que había escrito una carta diciendo que papá no era un político, papá era un comerciante, que bueno. Y él le dijo, ¿y qué usted quiere que yo haga con su hija? Entonces mamá le dijo, llevármela conmigo y soy responsable de ella. Pues váyanse. Eso es en el año 49. Pero él, esas palabras que Minerva dijo, y si yo él no olvidó eso. Y en el año 51 vuelven a coger a mi padre. Ahí es que entonces lo maltratan, viene a morir. Ella va a la universidad y conoce el hombre que fue su esposo. Se enamoraron y él tenía las ideas igual que ella. Eso contribuyó a que entonces se empezó a unificar lo que luego tuvo el nombre de Movimiento Clandestino 14 de junio, que es donde habían venido los jóvenes que podían ir fuera, porque aquí no se viajaba. No es como hoy que todo el mundo, la persona más humilde de un campo tiene un familiar. Entonces no. Entonces eso contribuyó a que el país entero se aglutinó en ese movimiento. Entonces él decía, la ideóloga de eso es Minerva. O sea que él nunca la perdonó. Entiendo, sí, porque yo tengo entendido que muchos jóvenes exiliados vinieron a tratar de derrocar la dictadura, que fue lo que se llamó pues la invasión de Maimón y Estero Hondo, que el comienzo del final, que ellos le llamaron a eso el grupo clandestino del 14 de junio, y que luego ese mismo nombre pues asumieron Minerva y sus seguidores, tratando pues de una manera bien silenciosa de trabajar e ir paso a paso pues tratar de ir formando y consolidando lo que sería pues el derrocamiento de Trujillo. Según la historia hay una gran confusión porque se hablan de dos fiestas. Se habla de esa primera fiesta donde ustedes se fueron y de acuerdo al protocolo que imponía pues el tirano, era que nadie podía retirarse antes que él de ningún lugar. Ustedes, cuando pues sintieron la lluvia y pensaron que quizá ellos no tenían más nada que hacer, se fueron. Pues cuando él se enteró, él lo que hizo fue que dijo no lo dejen salir, pero ya ustedes habían traspasado la puerta. Entonces luego se habla de que en un segundo baile es cuando se da el momento en que él se trata de propasar con ella, y es cuando ella supuestamente le da
la bofetada. Pero sí, yo quería hacerle esa pregunta porque muchos entendemos que era un mito y que quizá eso pasó a ser parte de una escena de la película para darle un poquito más de interés y de morbosidad, y que siempre las películas, a pesar de que tratan de una historia verídica, tiene parte de ficción. Entonces